Hola a todos, entonces en este video vamos a continuar nuestra revisión de neumonía y en esta ocasión nos referiremos a cuáles son los hallazgos imagenológicos que podemos encontrar en el paciente con neumonía. Como ya hemos hablado previamente, uno de los criterios diagnósticos de neumonía son los hallazgos imagenológicos. Siempre que se sospeche una neumonía por la clínica que presente el paciente, lo ideal es pedir una radiografía de tórax, porque este examen es ideal para diagnosticar ya que es rápido, de fácil acceso y con alta probabilidad va a mostrar la presencia de una neumonía en caso de que ésta exista. Como podemos observar en esta imagen, apreciaríamos lo que sería una radiografía normal, pero si lo enfrentamos a esta radiografía en la que tenemos a un paciente con neumonía, podemos apreciar la presencia de una consolidación. ¿Y qué es una consolidación? Es la ocupación de la luz alveolar que en este caso se produce por el líquido purulento. ¿Y cómo podemos saber nosotros que existe una consolidación? No solo estamos buscando sombras adicionales u opacidades, de hecho lo que también estamos buscando es la pérdida de límites que usualmente somos capaces de ver, como por ejemplo los bordes del corazón, del diafragma, del ángulo costodiafragmático y de la trama vascular que se ramifica progresivamente. Entonces, como podemos ver, en una radiografía normal los márgenes están limpios, pueden delimitarse completamente. Aquí la silueta cardíaca es completamente apreciable, igual que los recesos costodiafragmáticos. Pero cuando nos remitimos a la radiografía del paciente con neumonía, nos damos cuenta que quizá ahora la silueta del corazón no la podemos delimitar tan fácilmente. Y es a esto a lo que le llamamos el signo de la silueta, que puede corresponder o a la pérdida del borde cardíaco o a la pérdida del borde diafragmático. Otro signo que nos es bastante útil para identificar una consolidación es el broncograma aéreo. ¿Y qué es el broncograma aéreo? La presencia de líneas radiolúcidas al interior de una opacidad radioopaca. Que esto, en otras palabras, quiere decir que a pesar de que existe una consolidación en la luz alveolar que hace que veamos todo esto blanco, la luz bronquial permanece desocupada y por lo tanto vemos cómo pasa el aire a través de esos bronquios. Y de esta forma logramos ver el árbol bronquial de color negro al interior de la opacidad alveolar blanca que es la consolidación. Hay que ser bastante cuidadoso y no llegar a confundir quizás los bordes de las escápulas o los bordes de las costillas con consolidaciones. Debemos estar seguros que la opacidad que estemos apreciando no responda a un reparo anatómico normal. No obstante, es preciso destacar que la presentación de la neumonía en las imágenes diagnósticas puede ser altamente variable, lo cual inclusive ha llegado a que exista una clasificación basada en los hallazgos en la radiografía de tórax. Y aunque realmente esta clasificación no es determinante para el tratamiento, ni tampoco cambia alguna de las conductas, vale la pena describirla ya que a veces puede sugerir alguna posible etiología. De esta forma, comencemos hablando de la más común, que es la neumonía lobar. La neumonía lobar se caracteriza por presentar una consolidación homogénea que comúnmente se presenta como una opacidad alveolar que está acompañada de broncograma aéreo y que la consolidación se limita a los bordes de los lóbulos. Estos bordes, cuando los apreciamos en una imagen, corresponden a las fisuras pulmonares. De esta forma, es así como se observaría una neumonía lobar. En este caso estamos viendo una neumonía lobar media de pulmón derecho. Nos damos cuenta de que hay una consolidación homogénea, a lo que llamaríamos una opacidad alveolar. Vemos el broncograma aéreo que está aquí a través de toda la consolidación. Y vemos además la presencia de los bordes regulares que limitan al lóbulo pulmonar. En este caso, esta sería la cisura media del pulmón derecho que está estableciendo el límite de esta consolidación. Cuando pedimos la radiografía lateral, podemos confirmar entonces que verdaderamente esta consolidación se encuentra en el lóbulo medio. No obstante, cabe destacar que se dice que si el signo de la silueta aparece nublando los bordes del corazón, probablemente la consolidación responda a neumonía del lóbulo medio. Pero si lo que la consolidación está nublando son los bordes del diafragma o del receso costodiafragmático, probablemente responda a una neumonía del lóbulo inferior.
Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Aquí apreciamos una neumonía del lóbulo inferior de pulmón izquierdo. Entonces, démonos cuenta que en este caso, inclusive teniendo la presencia de la consolidación, se logra apreciar el borde del corazón por encima de la consolidación. No obstante, el borde diafragmático ya no es tan claro. Y cuando pedimos la radiografía lateral, en efecto encontramos que la consolidación se encuentra en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Esta es entonces la primera categoría de las neumonías según radiografía de tórax y es el tipo de presentación más común. Los agentes etiológicos más relacionados son el Streptococcus pneumoniae, pero también están presentes en las infecciones por Klebsiella pneumoniae y por Haemophilus influenza. Continuamos ahora con la siguiente clasificación, que es la neumonía segmentaria. En las neumonías segmentarias, las opacidades que encontramos, a diferencia de la neumonía lobar, suelen ser irregulares. De la misma forma, no identificamos fácilmente los bordes y suele presentarse de forma bilateral. Como observamos en esta imagen, se logra apreciar opacificación en ambas zonas bajas del pulmón que no son tan definidas como sí lo eran en la neumonía lobar, no se aprecia verdaderamente broncograma aéreo, pero sí hay opacidades irregulares bilaterales que inclusive tienden a rodear al árbol bronquial, razón por la que a veces se le describe también como bronconeumonía. No es precisamente la presentación más frecuente, pero cuando ocurre, algunos de los patógenos que se han visto relacionados son el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. También la Klebsiella pneumoniae y Haemophilus influenza. Continuando con la siguiente categoría, encontramos a la neumonía intersticial. La neumonía intersticial se caracteriza por presentar algo que se conoce como el patrón reticular. Si no estás muy familiarizado con estos conceptos relacionados con la interpretación de la radiografía de tórax, te recomiendo que te remitas al video que dejaremos arriba en la pantalla para que esto pueda ser mucho más fácilmente entendible. Además de presentar un patrón reticular, no presenta broncograma aéreo, porque al no haber opacidades alveolares, no hay forma de que el broncograma aparezca. Las neumonías intersticiales se observan como se aprecia en las siguientes imágenes. Como podemos ver claramente, esta no es una radiografía limpia. Se aprecia patrón reticular a lo largo de ambos hemitórax, pero en ningún momento se ve una opacidad homogénea que recubra a todo un lóbulo, sino que por el contrario está esparcido y de forma difusa a lo largo de ambos hemitórax. El patrón reticular, como su nombre lo indica, hace referencia a que pareciese como si pusiéramos una red encima del pulmón y pudiera apreciarse cada uno de los bordes de esa red. Entonces, si por ejemplo nos ubicamos aquí en esta parte de acá, da la sensación especialmente de esa apariencia de red. Y cuando pedimos la radiografía lateral, encontramos el mismo patrón a lo largo de todo el corte sagital. Este tipo de neumonía también es frecuente. De hecho, es como más comúnmente se presentan las neumonías atípicas y las neumonías virales. Por lo tanto, esperaríamos encontrarlas en agentes como el Mycoplasma pneumoniae o en las neumonías virales como la neumonía por el virus de la influenza. Asimismo, se han descrito también en las neumonías por Pneumocystis jirovecii, un hongo que se presenta frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos. Continuamos con otra categoría que de hecho es muy semejante a la neumonía lobar, que es la neumonía redonda. En la neumonía redonda encontramos una opacidad que también es homogénea, pero que tiene además un aspecto esférico y que por lo tanto fácilmente puede confundirse o con un tumor o con una masa de otra etiología. Sin embargo, no es muy frecuente encontrarla y de hecho aparece más en niños que en adultos. Al ser casi que una variación de la neumonía lobar, responde a los mismos agentes etiológicos, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Y este tipo de neumonía se aprecia como lo observamos en la siguiente imagen. Cuando nos ubicamos en la radiografía póstero anterior, nos damos cuenta de la presencia de esta opacidad homogénea y redonda que puede hacer confundir efectivamente con un tumor, de la misma forma que como lo observamos en esta imagen. Está la opacidad redonda y si se dan cuenta, esta radiografía es de un niño. Por último, nos queda la neumonía cavitaria. En la neumonía cavitaria, como su nombre lo indica, se va a caracterizar por la presencia de cavitaciones. Y estas cavitaciones pueden estar acompañadas o no de niveles hidroaéreos.
Como observamos en las siguientes imágenes, podemos apreciar la evidencia de una cavidad luminosa al interior de un área consolidada. Posteriormente, se solicita un TAC para estudiar con más detalle qué es lo que estamos apreciando y la cavitación se hace definitivamente evidente. Las cavitaciones son comunes especialmente en los pacientes con tuberculosis. Si no estás familiarizado con la tuberculosis, te recomiendo que veas el video que dejaré arriba, donde hacemos una revisión extensa acerca de esta enfermedad. Pero recordando brevemente, en la tuberculosis, el sistema inmune forma un granuloma para rodear a todas las micobacterias que se están acumulando y en su intento por eliminarlas, termina por destruir una gran cantidad de parénquima que posteriormente termina por ser drenado y nos queda una cavitación libre que a veces o puede quedar con un poco de pus o puede quedar totalmente vacía. Cuando queda con un poco de pus, en la radiografía lo que veremos es un nivel hidroaéreo. Y es así como finalizamos nuestra clasificación según hallazgos en la radiografía de tórax. Otros agentes que también pueden causar las cavitaciones son los Staphylococcus aureus, que de hecho en la neumonía necrosante por Staphylococcus aureus, estas cavitaciones pueden estar presentes. Por otra parte, la radiografía de tórax también nos puede ser útil para identificar complicaciones de la neumonía, como lo son el derrame paraneumónico. Y el derrame paraneumónico no es más que la filtración de líquido al espacio pleural debido a un aumento de la permeabilidad en la pleura visceral que está adyacente al pulmón infectado. O sea, prácticamente el pus se pasó a la cavidad pleural. Y aunque aquí en la imagen se aprecian signos clásicos del derrame pleural como lo son el signo del menisco, que es la pérdida del receso costodiafragmático, cuando le tomamos una tomografía computarizada para poder distinguir entre consolidación y verdaderamente derrame, nos damos cuenta cómo está claramente delimitada la pleura visceral y la pleura parietal teniendo ocupada la cavidad pleural por líquido purulento. Pero entonces, como hemos visto, es bastante útil también el uso del TAC de tórax. Pero entonces, ¿cuándo pedimos el TAC? ¿Al fin que pedimos radiografía o TAC? Pues el TAC es muy útil, efectivamente, pero hay ciertas indicaciones en las cuales debemos pedirlo. ¿Cuáles son? El TAC no se pide de primeras. El TAC se pide cuando hay una radiografía de tórax que no es concluyente, cuando el paciente recurre frecuentemente con cuadros de neumonía, cuando la respuesta al tratamiento es pobre y cuando se sospecha alguna complicación. Entonces, para interpretar el TAC de tórax, a grosso modo, debemos tener en cuenta que lo que se aprecia en él es el lobulillo pulmonar secundario. Entonces, el lobulillo pulmonar secundario no es más que la unidad anatómica básica de la estructura y función pulmonar. Entonces, esta unidad básica está conformada por 5 a 15 acinos pulmonares, que son estos que vemos por acá, la presencia de un bronquiolo terminal, que es este verde, la arteriola pulmonar que va acompañando a ese bronquiolo terminal, por lo que se le llama centro lobulillar, y las venas pulmonares y también los vasos linfáticos que por aquí van, que se les llama perilobulillares porque están yendo alrededor de los bordes del lobulillo pulmonar. Y estos lobulillos pulmonares no deberían verse en el TAC de tórax. Si una persona está sana, está normal, esto no se debería apreciar. Pero cuando hay consolidaciones, estos ahora podrán ser identificables. Entonces hay algunos hallazgos como lo son el vidrio esmerilado o la consolidación completa que pueden ser apreciables en el TAC de tórax. Veamos primero al vidrio esmerilado. ¿Qué es el vidrio esmerilado? Es el llenado de los sacos alveolares, pero es un llenado parcial, es decir, no completo como en la consolidación. Entonces, cuando vemos eso en el TAC de tórax, vemos lo que está aquí. No es ni blanco completamente, pero tampoco es negro como si solo estuviera el aire. Entonces, si se dan cuenta, ya se comienzan a apreciar estas estructuras hexagonales o pentagonales que son precisamente los lobulillos pulmonares secundarios y que estamos viendo aquí como en esta coloración grisácea el vidrio esmerilado, que es el llenado parcial de los sacos alveolares. Y por otra parte tenemos la consolidación, que es el llenado completo de los sacos alveolares y que cuando lo vemos en el TAC pues es súper blanco y que adicionalmente permite también apreciar el broncograma aéreo. Además de este signo está descrito otro hallazgo que es el árbol en gemación. En el árbol en gemación lo que tenemos es la ocupación de los bronquiolos terminales. No la ocupación de la luz alveolar, sino de la luz del bronquiolo terminal. Y su nombre
hace referencia a la semejanza con la ramificación de los árboles. Entonces es así como lo vemos en un TAC de tórax. Vemos que la luz bronquial está ocupada por líquido y por lo tanto se ve blanca. Y que, como habíamos dicho, representa la ocupación de los bronquiolos centrolobulillares por moco o por pus. ¿Y cuándo se presenta esto? Puede presentarse tanto en neumonías bacterianas como neumonías fúngicas como en la tuberculosis. Y asimismo, en un tipo de neumonía que es especialmente frecuente en pacientes con VIH, que es la neumonía por Mycobacterium avium complex. Y ya para terminar este video, quedémonos con algunas imágenes de TAC de tórax asociadas a complicaciones. Por ejemplo, aquí podemos apreciar una cavitación. Vemos esa cavidad vacía al interior de una consolidación, que probablemente se deba a una tuberculosis o una neumonía necrosante por Staphylococcus aureus. En esta apreciamos el derrame paraneumónico que ya hemos estudiado previamente. En esta podemos ver una neumonía con un patrón nodular que es especialmente frecuente en las neumonías por hongos y vemos esa presencia de nódulos blancos a lo largo de ambos hemitórax. Y en este último TAC la presencia de un absceso pulmonar. Y de esta forma terminamos de estudiar los hallazgos imagenológicos en la neumonía. En el siguiente video estaremos hablando del diagnóstico y de la clasificación de la neumonía. Nos vemos en el próximo video.